Esta es una de las pláticas que conviene mucho que la comprendamos, ¿sí? Y es básica para entender pues el propósito por el que estamos aquí. Trata sobre lo que es la ley de entropía, ¿sí? Ley de entropía en sí mismo es ley de igualación, que aquí no lo anotamos, pero es una ley de igualación. Si nosotros ponemos un vaso de agua caliente cerca de un vaso de agua fría, va a llegar un momento en que se van a igualar las temperaturas, ¿sí? O el de agua caliente le transfiere calor a la de agua fría o viceversa, pero se van a igualar. La ley de entropía es una ley de igualación. El maestro Samael cuenta que él tuvo una experiencia en el desierto de los leones, donde bajó una nave. De hecho, muchos discípulos del maestro llegaron a tener contactos. Gentes que están dentro de esta enseñanza han tenido esos encuentros. Hemos conocido muchos que los han subido adentro de una nave físicamente y muchas más veces en cuerpo astral, ¿sí? Pero todo aquel que se aplica a este trabajo psicológico interior, tarde o temprano es observado por estos seres, ¿sí? Cambia el aura, y ellos tienen aparatos con los cuales detectan. ¿De qué forma podríamos comparar esto? La mayoría de la humanidad son como carbones apagados, porque están tragados por esa ley de entropía, ¿sí? Por esa ley de dejadez, de abandono, de inercia, ¿sí? La gente vive al ahí se va, como cualquier animalito sobre la tierra. Entonces, ellos tienen esos aparatos para detectar cuando alguien está trabajando internamente. Es como si vislumbraran en toda la ciudad puros carbones apagados, ¿sí? Y alguien que está trabajando internamente y haciendo lo que se está enseñando aquí, entonces es carbón encendido, es fácilmente detectable para ellos. Un gnóstico que va por la calle y que está trabajando internamente es como un carbón encendido que va en medio de muchos carbones apagados, ¿sí? Entonces cuenta el maestro que bajaron seres de esta nave, eran de piel cobriza, y les hizo una pregunta. Él les hizo varias preguntas y uno de estos seres le dijo: ¿qué es lo que está pasando en este planeta? Porque hemos conocido otros sistemas solares en donde si un planeta, la humanidad anda mal, ¿sí? Y la otra humanidad anda bien, es absorbida, ese nivel interior es absorbido por los de este planeta y se igualan en forma superior, en forma consciente. Y aquí no sucede lo mismo, o sea, siguen igual toda esta humanidad. Y el maestro le dijo: es que este planeta es el karma de los dioses. ¿Por qué es el karma de los dioses? Bueno, porque en la época Lemur hubo dos seres que eran dos de los 4 tetrasustentadores que vigilan procesos evolutivos en diferentes galaxias, y ellos originaron lo que es el órgano condartiguador. Se fueron a seguir sus estudios, su labor que estaban haciendo, y dejaron mucho tiempo el órgano condartiguador, ¿sí? Y ahí fue donde surgió el subconsciente del ser humano. Después, cuando regresaron, ya las malas consecuencias habían tomado demasiado fuerza, y ya se había formado en el ser humano eso que es la idioplastia, ¿sí? Que es la facultad creadora que tenemos, que todo lo que pensamos, sentimos, deseamos, queda constituido como una entidad psicológica, cosa que estos seres no tienen esa facultad de idioplastia. Pueden crear, pero con la voluntad, con el verbo, ¿sí? Pero en su interior no quedan coaguladas entidades psicológicas como en nosotros, ¿sí? Por eso es que el maestro Samael llegó a decir
que si nosotros nos autorrealizamos vamos a ser superiores a ellos, porque ellos no tienen el conocimiento del mal que nosotros tenemos. Ellos no han luchado con toda la densidad interna contra la que estamos luchando nosotros. ¿Sí? Ellos llegan y se maravillan de la facultad creadora que tiene el ser humano. Pero todo esto es debido a una fuerza hipnótica que quedó depositada en el ser humano desde aquella época lemur, desde que se formó el Kundartivador, antes de los Atlantes, desde que fue la caída edénica, ¿sí? Esa fue la caída edénica de la raza lemur, cuando la humanidad era hermafrodita y a través de millones de años empezaron a dividirse en sexos. Vino la caída edénica, ¿sí? Por causa de este fuego luciférico, perdieron toda la conciencia. Y de ahí para acá, nosotros estamos luchando contra las consecuencias del órgano kundartivador. Claro, las razas anteriores también eliminaban ciertos agregados, pero eran agregados psicológicos incipientes, porque eran razas de semidioses, eran razas de titanes, ¿sí? Y eran agregados psicológicos incipientes porque no tenían toda esa densidad de cristalización que tiene estos agregados psíquicos que nosotros tenemos. Ellos como quiera podían crear y eliminar porque no tenían esa facultad de idioplastia, esa fuerza de cristalizar como nosotros la tenemos. El maestro Samael constantemente se llevaba la mano aquí a la frente y le decía a Fernando Salazar, su secretario: maestro, ¿por qué hace usted así? Y decía: es para que no me surjan nuevos agregados psíquicos. Constantemente hay que cuidar la mente para que no surjan más agregados psíquicos. Y es difícil pensar en el corazón, pensar con el corazón como si fuéramos corazón, como si fuéramos sentimiento, nada. Es muy difícil, la mente siempre está metiendo sus narices, siempre está proyectando. Entonces es algo que contra lo que tenemos que luchar de instante en instante, o sea, no permitirle que se apodere del centro emocional, del centro psicológico y menos del centro sexual. Al ver que al dejar la humanidad se volvieron degenerados, ¿por qué no hicieron algo por esa humanidad si fue su culpa? Lo único que hicieron fue quitar el órgano kundartivador, ¿sí? Quitaron el órgano kundartivador y se fueron, pero dejaron todo el problema aquí. Toda esa fuerza hipnótica, ese subconsciente, aquí quedó. Después se dieron cuenta. ¿Pero por qué? Porque los maestros de la gran ley les dijeron: ahora van a pagar un gran karma. A nosotros. A estos sustentadores, estos que crearon el órgano kundartivador, ¿sí? Pues ellos crearon el órgano, se fueron, regresaron, pero lo dejaron demasiado tiempo. Sí, lo dejaron demasiado tiempo, entonces... ¿Lo pusieron a prueba? Perdón. No, lo que sucede es que aquella humanidad del humor que era consciente empezaron a asumir ideas de suicidios colectivos para pasar a una quinta dimensión que es de mayor felicidad, de menor número de leyes. Entonces ellos se despedían de sus familiares, seguían viéndolos, no existía la muerte, ¿sí? Entonces empezaron a idear suicidios colectivos para de una vez pasar a una quinta dimensión, porque esa raza lemur se gestó en la cuarta. Entonces la quinta dimensión es de mayor felicidad que este plano físico y que la cuarta dimensión. Entonces la única forma de evitar eso para que no colapsara el planeta fue haber creado ese órgano kundartivador, crear ilusión por la vida. ¿Por qué? Porque cada organismo transmite ciertas energías al organismo planetario. Entonces el ser humano, si se hubiera suicidado, el planeta se hubiera desequilibrado, porque no habría humanidad que capte esas fuerzas cósmicas y las transmita al organismo planetario. Entonces, ahora, dice el maestro, hubiera sido preferible que se desgajara la corteza terrestre
pero que no quedara este fracaso que es en el que nos encontramos ahora. Toda la evolución humana fracasó. Lo peor de esto es que estos seres se fueron a otros lugares y cometieron 5 veces el mismo error. Y esto porque uno de estos seres de estas naves que contactaron a un gran amigo mío, le informaron que estos 2 seres se fueron a otros sistemas solares, otras galaxias, y cometieron otra vez el mismo error. 4 planetas más, en total 5 en el cosmos, ¿sí? Que están igual que nosotros, ¿sí? Entonces, características semejantes a la Tierra. ¿perdón? Con características semejantes. Con características semejantes. Entonces desde ahí venimos nosotros arrastrando esa fuerza hipnótica, ese subconsciente colectivo, ¿sí? Entonces basta con que cada quien se autoobserve de instante en instante, dice el maestro, y empieza a canalizar fuerzas de tipo superior. Estar en recuerdo de sí, no de sí, sino en recuerdo de nuestro real ser. Porque al hablar de recuerdo de sí, se comete el error de decir quién soy, cómo me llamo, qué estoy haciendo aquí, cuál es el objeto de que estoy aquí, en qué lugar estoy. Y ya eso es el recuerdo de sí. Nada, es un mentalismo. Ese famoso recuerdo de sí, nunca me gusta pronunciarlo porque es elevar la identidad del yo, la identidad del mí mismo, ¿sí? ¿Quién soy? José. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy dando una conferencia. ¿En dónde estoy? En el centro empresarial. ¿A qué fecha estamos? Y ya, estoy en recuerdo de sí. No, fomenta la identidad del yo, porque son mentalismos. El recuerdo de sí sirve, y esto va para todos los que están escuchando esto, sirve para los que están empezando. Pero una vez que entren en la primera cámara y a fase de meditación, olvídense del recuerdo de sí. Es recordar a nuestro real ser. Si no, nunca vamos a avanzar. Recordar a nuestro real ser. Recordar que tenemos un ser superior, que nosotros somos inferiores con respecto a Él, que nosotros dependemos de Él, que Él designa y decreta y designa, perdón la redundancia, todo lo que nos sucede en el plano físico depende de Él. Ese es el recuerdo de sí. Nosotros por sí mismos no vamos a lograr nada. El perfecto recuerdo de sí es recordar a nuestro real ser. Entonces, si usted se fija, nunca me he enfocado esa conferencia del recuerdo de sí, porque fomenta la identidad del sí mismo, por eso es el recuerdo del sí. O sea, ¿y qué tenemos que recordarnos nosotros? Si tenemos un real ser, tenemos un Padre interno, todo depende de Él, nosotros dependemos de Él, todos nuestros procesos, nuestro destino, nuestras circunstancias. ¿Cuál recuerdo de sí? Nosotros no vamos a lograr nada. Y eso en el fondo es adoptar una actitud humilde. No que nos enfrascamos en el recuerdo de sí y yo el recuerdo de sí. Yo en la conciencia. Y se forman yoes gnosticoides. Se forman yoes gnósticos, yoes gnosticoides. ¿Sí? Son fuerzas muy sutiles de tipo emocional. Porque es una emoción sentir el recuerdo de sí cuando en realidad estamos cayendo en la identidad del yo. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es recordar a nuestro real ser, recordar a nuestro Padre interno. Y Él transmite toda la fuerza y toda la sensación exacta de lo que es estar con plena conciencia en un lugar. ¿Sí? Ahora, desde ese entonces venimos arrastrando con el subconsciente y con esa ley de entropía, ¿sí? Que es una ley que conduce al caos, conduce al desorden molecular, conduce al desorden psicológico, ¿sí? De hecho, cuando hablamos de la ley de evolución e involución, esta ley no existiría si dejara de existir la ley de entropía. La ley de involución se sustenta en la ley de entropía, porque la ley de entropía es dejadez, es abandono, vivir a la y se va,
es aquello que conduce al caos, al desorden molecular, desorden psicológico, desorden sexual, todo lo que sea caos, confusión, ¿sí? Desorden, tanto físico como interno, es por esa ley de entropía. Y nos lleva, es la mamá de la ley de la involución, y por eso la involución de esta humanidad, ¿sí? Es una transformación de tipo involutiva. Millones están metidos en la entropía. A eso se debe que cuando hablamos de la ley de la balanza, de los platillos de la balanza, por un alma que se autorrealiza, son millones que se van al abismo. ¿Sí? Hace poco estuvimos con este contactado, Secua, ¿sí? 40 años de contactado. Y comentaba él que un gran porcentaje de la humanidad va a ser seleccionada para formar la siguiente raza o los hijos del sexto sol. Y cuando veníamos de aquella ciudad, comentaban, entonces va a ser uno de cada 3. Entonces, porque van a ser millones. Y les comentaba, creo que no, porque si analizamos la materialidad, la entropía de la gente, la dejadez, el abandono, el grado de materialidad que tiene cada ser humano, creo que de cada 1000, uno va a ser elegido para la siguiente raza humana, o los hijos del sexto sol. Uno nada más, de cada 1000. Y a veces pienso que exagero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley de la balanza es esa. Por uno que se autorrealiza son millones que van a los abismos. Y decía él que cada quien emite un brillo en su aura y es como ellos lo van a identificar. Entonces son millones los que están metidos en la entropía. Y eso lleva a una falta de trabajo psicológico, a una inercia y dejadez, como lo he estado mencionando, a que causamos sufrimiento en forma inconsciente. Ahorita toda la humanidad se desenvuelve, la ley de esta humanidad, el principal rasgo, vamos a decir, y ley porque tiene mucho peso en cada ser humano, es la fornicación. Y sucede que la fornicación es hija de la crueldad. Perdón, la crueldad es hija de la fornicación. Perdón, la crueldad es hija de la fornicación. Donde hay fornicación hay crueldad. La fornicación en sí mismo va contra todo equilibrio de vida, contra toda armonía, orden. ¿Sí? Con la fornicación se crea una fuerza centrífuga, ¿sí? Que una persona que está fornicando, tanto en lo físico como en lo psicológico, si tiene el vicio de la masturbación, si tiene el vicio de hablar en forma grosera, tosca, si tiene una florecita frente a él, si tiene una florecita, la flor cierra sus pétalos, porque la fornicación genera una fuerza centrífuga que es destructiva, ¿sí? Y la misma florecita en un acto, porque la conciencia está en los animales y en las plantas, en un acto de protección cierra sus pétalos, por esa fuerza centrífuga que se genera a partir de la fornicación. Y de la fornicación viene la crueldad. Empieza a hacer crueldad con su familia, con su esposa, con sus hijos, sus padres, sus hermanos. Empieza a ser cruel en su trabajo. ¿Por qué creen que tanto bullying en las escuelas? La misma SEP ya dijo, es que no podemos acabar el bullying, porque ya se trae esa crueldad en los huesos. Ya la esencia está tan corrompida que ya se trae en los genes. Es genético. ¿Sí? Por eso es que los extraterrestres, y ahorita comentabas que si por qué no nos ayudan, si nos hicieron ese daño, nos están ayudando.
estos seres que vienen del espacio han hecho cambios de genes, los genes más instintivos, más brutales en ciertas personas, les ayudan a quitárselos y los cambian por genes de tipo superior que son de ellos. ¿Y por qué no todos? Porque no todos se lo merecen. Pero pues culpa de ellos. Solamente gentes que acusan en su comportamiento la bondad y la caridad, ¿sí?, son los prospectos para que ellos lo ayuden. Los demás son caso perdido que no quieren elevar su conciencia. ¿Sí? Así de simple. Así de simple. No pueden ayudar a toda la humanidad porque no se lo merecen. Solamente aquellos que dan esperanzas de elevar su conciencia son ayudados por estos seres. Y esa característica genética de crueldad, de violencia, de dejadez, de abandono, ¿sí?, se ve cambiado a través de esa ayuda que ellos proporcionan. No todos se la merecen. Entonces, se causa sufrimiento en forma inconsciente y no nos damos cuenta que nos dañamos nosotros mismos. Nuestras propias glándulas se atrofian. No nos damos cuenta de que al vivir al ahí se va, como cualquier animalito de la tierra, reaccionando, siendo intelectualoide, abusando del centro emocional, centro intelectual, centro motor, centro sexual. No nos damos cuenta que nosotros mismos atrofiamos nuestros órganos internos. ¿Sí? Y es que... Perdón, ¿cómo se atrofia? ¿Cómo se atrofia? Las malas emociones desencadenan alteraciones en la parte de las vísceras, ¿sí? Cambios glandulares, hormonales, eso está más que demostrado. Un sentimiento provoca cambios hormonales y glandulares, ¿sí? Eso está demostrado médicamente, la biología molecular lo establece. Y en lo psicológico ni se diga. Si estamos pensando, se agota ese capital. Esos valores que nos depositaron, al rato les resulta un cerebro, una mente atrofiada, degenerada, ¿sí? Llega a una ancianidad prematura, todo se le olvida. Males propios de la vejez, de la mente, del cerebro, llegan, ¿sí? Ni se diga del centro emocional, ¿sí? Diabetes en jóvenes, diabetes en niños, porque ya tienen alterado esas glándulas desde vidas pasadas, ¿sí? Simplemente había un discípulo que era calvo, estaba pelón, y mi respeto a todos los pelones, ¿verdad? No es que yo quiera presumir mi cabello, ¿verdad? Pero mi respeto a los pelones, pero le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué está pelón? Era un discípulo del maestro y dijo, porque me degeneré en vidas pasadas. Esa fue su respuesta. Entonces, todas las consecuencias que está pagando nuestro organismo hoy en día, pues son efectos de causas de vidas pasadas. Entonces, la ley de entropía, si nosotros nos dejamos tragar por ella, no vamos a hacer nada en nuestra vida, vamos a llegar a una vejez prematura, una decrepitud prematura, enfermedades cuando aún somos jóvenes, ¿sí? Se atrofia nuestro organismo. La misma Biblia dice, o sea, cumple los mandatos del Señor y tendrás largura de vida y de años, dice. Y cualquier intelectualoide lo ve y dice, fanáticos, nada. Equilibra tu centro pensante, tu centro emocional, tu centro motor, instintivo, sexual, y todo tu cuerpo funcionará bien. ¿Sí? Vengo de una ciudad donde todos se están muriendo entre los 48 y 56 años. Y eso porque antes de venir murió la madre de un amigo diputado, que casualmente le hablé para saludarlo, y no, pues me va mal, dice, estoy velando a mi madre. Fui a acompañarlo, fuimos al cementerio, y mientras preparaban ahí
la fosa, yo me fui a revisar las tumbas que había alrededor. Y era la orilla del panteón, a cómo se va extendiendo el panteón. Para acá estaban las tumbas, para acá estaba puro llano, puro terreno, porque se iba extendiendo el panteón. Revisé como 30 tumbas, todos habían muerto entre los 48 y 56, por el tipo de vida que se lleva allá. ¿Qué tipo de vida se lleva allá? Mecánica, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, y de ahí no sales. Más la violencia que hay, los asesinatos, las violaciones, desapariciones de mujeres, asaltos, la gente no vive, no quiere salir, o sea, en aquel entonces no querían salir, ¿sí? Todo eso causa que se muera prematuramente. El maestro Samael decía, si supieran, ustedes, dice, que los panteones están llenos de gentes, ¿sí?, que fueron maltratados emocionalmente por su familia, fueron maltratados psicológicamente, no nada más físicamente. Entonces muchos muertos que hoy están sepultados, las causas eran completamente internas, emocionales, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de recordar a nuestro real ser, no el recuerdo de sí, porque es el recuerdo de sí mismo, de dónde estoy, quién soy, qué hago, no, ya estamos en primera cámara para pasar a una fase de preparación. Eso es propio de cámara pública, el recuerdo de sí, porque es medio intelectualoide ese recuerdo de sí, con su clave sol. Entonces se pierden los valores, se pierde el lenguaje. Fíjense, dicen los grandes maestros que no nada más se fornica cuando se pierde la energía sexual, sino también cuando nos salimos del recto actuar, recto pensar y recto sentir, ¿sí? Pero también mediante el lenguaje se fornica. O sea, si nosotros usamos mal el verbo, estamos perdiendo nuestra energía sexual y estamos fornicando. Está demostrado en los mensajes del agua cómo una palabra de violencia, una palabra de crueldad origina una figura irregular, horrible, pero una palabra de amistad, de amor, de armonía, genera una forma geométrica preciosa, bella. Está demostrado, el verbo tiene sus efectos, ¿sí? Dice el maestro, cuando uno trabaja su energía sexual, ¿sí?, en forma consciente, en forma trascendente, lo primero que viene a fortalecer es el verbo. Hay algo en la laringe. Los grandes maestros tienen prohibido hablar de desastres naturales. Desde la antigüedad tenían prohibido hablar de desastres los maestros, los sacerdotes, porque con solo hecho pronunciarlo se evoca. Entonces, de acuerdo a cómo sea nuestro verbo, es el trato que le damos a nuestra energía sexual. Insensibilidad, amando poder. La ley de entropía, la ley de dejadez, de inercia, el vivir al y se va, nos hace seres insensibles. Seres insensibles. Estaba viendo un video que luego se lo voy a poner y lo voy a subir a mi link de YouTube. La verdad es que vale la pena, es algo grandioso ese video. A ver si no me lo bloquean. Un pastor cristiano decía, si por cada 3 iglesias católicas se adoptara un niño, no habría huérfanos en el país. Por cada 3 iglesias católicas se adoptara un niño, no habría huérfanos. Todos tendrían escuela, un hogar, tendrían... luego les voy a poner ese video para que lo vean, ¿sí? ¿Y qué le cuesta a 3 iglesias católicas sostener a un niño? No les cuesta nada si 3 iglesias se reúnen, ¿sí? Pero nos vuelve insensibles y no nos hace pensar en forma macrocósmica,
en esa magnitud, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos así, pues al final no nos va a quedar otra más que las infradimensiones, ¿sí? Porque ahí en las infradimensiones solo reina el caos, el desorden, la destrucción, ¿sí? Hablábamos hace como 2 clases del absoluto, ¿sí? Cómo la creación surgió a partir de las 3 fuerzas que se coagulan, se fecundan, la fuerza positiva, la fuerza negativa y la fuerza neutra, que es la del tercer logos, la del Espíritu Santo. Concilia el magnetismo del positivo y negativo, y ese magnetismo es la fuerza del tercer logos. Ahí se forma un átomo, se forma una molécula, un sistema solar, etc. Pues bien, toda la creación está sostenida por las 3 fuerzas, pero sucede que en las infradimensiones rigen hasta 864 leyes del absoluto. 864 leyes. Todo es agonía, tedio, dolor, desespero. Y cada una de esas leyes lo que hace es que esas 3 leyes se fraccionen. Ahí no hay creación, todo es destrucción. ¿Sí? Todo es destrucción. ¿Sí? Todo se está despedazando, destrozando. Ya hablamos bastante de las infradimensiones. Entonces, si nosotros no logramos ese equilibrio por nosotros mismos, la misma naturaleza lo va a lograr. Va a destruir lo que se tiene que destruir. Por eso se habla que la ley de entropía es una ley de igualación, ¿sí? Pero de igualación en el sentido de que puede haber un ataúd de oro de un millonario y puede haber un ataúd de madera de un pobre limosnero. Al final los 2 cuerpos quedan reducidos al desorden molecular, al caos molecular, ¿sí? Ahí ya no cuenta el karma ni el dharma, ¿sí? Es una ley de igualación, todo lo va a igualar a nada, todo lo va a igualar a ser polvo, ¿sí? Conocí a un anciano, no voy a decir nombres, ni qué empresa fue, pero tenía una cadena de como de 50 centros comerciales en todo el país. Estoy hablando de centros comerciales enormes, no voy a decir nombres. Y su meta era llegar a 100 centros comerciales en todo el país. Llevaba 55, 56. ¿Sí? Y era un viejito, pues cascarrabias, ¿no? Que todas, ya se estaba muriendo, ya andaba en silla de ruedas. ¿Sí? Bueno, se murió, si mal no recuerdo, cuando llevaba 60 o 80 centros comerciales. Y a mí me tocó verlo insultando a los empleados, gritándoles, diciéndoles palabrotas a los gerentes, humillándolos, que limpiaran una basurita del piso. Me tocó verlo, ¿sí? Ya un anciano en silla de ruedas, con 50 y tantos centros comerciales, que cada centro comercial manejaba como 300 millones al mes de ventas, cada centro comercial. O sea, era para que se hubiera ido a recorrer el mundo y sus hijos que le mandaran su dinerito y él viajando por el mundo. Nada, su meta eran 100 centros. ¿Qué pasó? Se murió cuando llevaba, no recuerdo si 60 o 80 centros comerciales. Ahorita ya son como 800 centros comerciales que sus hijos lograron levantar, a los cuales conocí, a sus hijos, a uno de sus hijos, que por cierto una de las que yo estaba trabajando ahí era uno de los jefes ahí. Y ahorita van a ver por qué les digo esto. Y hasta mis compañeras me decían, oye, se parece a ti el hijo de don fulano, se parece a ti, muy parecido a mí. Pero sucede que ese hijo, después de crear como 800 y tantas tiendas, si mal no recuerdo qué es lo que llevan ahorita, pasó los 100 que quería su papá.
después de 30 años. Pero ahora me encuentro ese hijo y ahora el anciano es él. Me lo encuentro hecho un anciano cuando recuerdo que me dijeron, José se parece a ti. Y ahorita está hecho un anciano. ¿Cuál es el camino que lleva? La entropía, la dejadez. O sea, no buscar un equilibrio interno, no buscar trascender las leyes de la naturaleza. ¿Sí? Por eso es que esto que estamos dando es muy valioso y hay que aplicarnos. Ya tenemos que enfocarnos a salas de meditación. Dejar las conferencias de 40 minutos y por lo menos meditar 50 minutos más para meditación. ¿Sí? Pero empezar justos, no llegar tarde como estamos llegando. ¿Sí? Vamos a empezar justos porque, señores, van a ser 40 minutos de conferencia para 50 minutos de meditación. Vamos a llevarnos hora y media en cada reunión. ¿Sí? Entonces, ¿qué consiguen estas gentes? Pues un ataúd de oro. Pues sí, el más caro de todos. ¿Sí? Para que no se salgan los gusanos. ¿Sí? Perdón, pero pues es la verdad. Lo mismo le sucede al pordiosero. Entonces la tierra va a pasar por un proceso caótico de desorden. No tardan en desatarse terremotos, volcanes. La verdad, a mí me preocupó cuando me dijeron que aquí en esta zona se espera un terremoto de 9.4 y volar el casquete del Popocatépetl. Y créanme que lo vi en astral. Sí. ¿En este año? No creo que sea en este año, pero sí, no tarda. ¿En el próximo año? No lo sé, también recibimos ayuda de estos seres para retrasar esos acontecimientos. Pues se están metiendo muchos males adentro, ¿no? Así es. Bueno, entonces la Tierra va a pasar por un proceso, pues también que va a quedar todo en caos, todo en desorden, por la misma ley de entropía. ¿Por qué? Porque la ley de entropía es la base de la ley de evolución e involución que rige este planeta y rige la naturaleza. Y en nosotros está en trascender esa misma naturaleza. Nosotros tenemos que trascender esa naturaleza. ¿De qué forma la vamos a trascender? Bueno, con el trabajo del tercer logos. El trabajo con el tercer logos. Este es el único camino con el que se vence la entropía. ¿Y cómo se trabaja con el tercer logos? Bueno, voy a borrar todo esto. Me hubiera gustado guardarlo, pero ok. Bueno, recordemos que la fuerza del tercer logos es la que concilia los dos opuestos, positivo y negativo. Entonces el tercer logos tiene que trabajar en lo físico y en lo psicológico. ¿Sí? En lo psicológico, ¿cómo va a trabajar? Bueno, se maneja lo que es la tesis y la antítesis. La tesis es el sustento del ego, la base, el fundamento, ya lo tocamos una vez. Sí, fue una plática exclusiva de esto. La tesis es el sustento, el soporte, la base, el condicionamiento que el ego tiene y que arrastra nuestra imaginación y nuestra voluntad. Pues bien, hay que trabajar mediante la imaginación creadora, la antítesis, lo opuesto de este sustento del ego. Por decir algo, alguien que sufre de poluciones nocturnas, quiere lograr la castidad, pero tiene demasiado subconsciente morboso, sensual, erótico, ¿sí? Pornográfico, que le provoca poluciones nocturnas en la noche y no puede lograr la castidad. ¿Sí? Bueno, lo que está alterado ahí es la parte de la voluntad y la imaginación mecánica, que en sí mismo es fantasía. Entonces, mediante la antítesis vamos a usar la imaginación creadora.
Si tenemos la imagen de una mujer sensual, etcétera, etcétera, bueno, mediante la imaginación creadora hay que visualizarla cómo envejece, cómo se vuelve decrépita, cómo muere, cómo es un cadáver, cómo se va muriendo. Y el atractivo que veía la tesis, el condicionamiento del ego, el atractivo, aquí le va a quitar fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le va a quitar fuerza mediante la síntesis. La síntesis concilia a estos dos. La síntesis nos dice que esa mujer pudo haber sido nuestra madre, pudo haber sido nuestra hermana, pudo haber sido nuestra hija. ¿Por qué la vamos a ver con ese sustento y ese condicionamiento que tiene el ego como tesis? Se le quita fuerza mediante la antítesis, la imaginación creadora. Imagínala ya en su entropía, en su dejadez, ¿sí? A veces me ha llamado la atención ciertas páginas donde está la artista fulana de tal en su juventud, y ahora la vemos, pues parece una momia, ¿no? O sea, vean qué pasajero es todo. De ser una de las bellezas, después parece una momia, ¿sí? Entonces, mediante la imaginación creadora hay que quitarle fuerza a esa tesis, a ese condicionamiento. Y mediante la síntesis, que tiene que ver con el pensamiento filosófico y místico, se concilian esas dos fuerzas. Y esto en sí mismo se le llama comprensión. La llamarada de la comprensión, decía el maestro. ¿Por qué la llamarada de la comprensión? Porque es un principio foático, tiene que ver con el tercer logos. Decía el maestro, la llamarada de la comprensión. Lo asemejaba a una llamarada que incinera, que calcina, que desintegra, ¿sí? La llamarada de la comprensión, y es en sí mismo la síntesis como pensamiento filosófico y místico para conciliar estos dos. Porque si nosotros trabajamos estos dos opuestos sin la tercera fuerza, sin la comprensión, lo único que se hace es que se forma un agregado peor del que queremos desintegrar. ¿Por qué creen que hay sepultureros o en la morgue, en donde están las áreas forenses? Hay los que hacen las autopsias, les llega una mujer y copulan con ella. Se crea un desorden, tiene su desviación psicológica, necrofilia, ¿sí? Que el gusto de copular con cadáveres, ¿sí? Entonces, si no se concilia mediante la tercera fuerza, mediante la comprensión, mediante la síntesis, que es el pensamiento filosófico, místico, que tiene que ir atado a un sentimiento, a nuestro real ser, a nuestra Madre Divina, lo único que va a quedar activo es otra faceta de la mente que es peor de lo que queremos eliminar. Y una vez dije esto en un Congreso Nacional de Psicología. Hubo dos cosas que sucedieron ahí, pero cuando llegué a mi tierra, me llegaron noticias que dice que yo era un degenerado sexual. Por hablar de esto, yo era un degenerado sexual, y lo dijeron los propios hermanitos misioneros. Y yo dije, bueno, si con esto soy un degenerado sexual, pues seguiré siéndolo. Así de simple. En aquel entonces tenía 16 años sin perder la energía creadora. 16 años sin perder la energía creadora. Di esta plática, me tacharon de degenerado sexual. Bueno, pues seguiré siendo degenerado sexual. Pero con estas cosas se topa uno. Con estas cosas, y lo estoy grabando para que quede visto por todos. Ego. No, para que reflexionen. Nunca hay que criticar, nunca hay que murmurar, porque nadie conoce la vida interna de los demás, ¿sí?
¿Cómo? No, y la vida interna de los demás, o sea, lo que realmente carga cada quien. ¿Sí? A veces puede haber una persona insignificante que no habla por allá, se la pasa en un rincón, no exterioriza nada, no dice nada, y puede ser el más avanzado de todos nosotros. Puede pasar un paletero. Hay maestros ocultos, decía el maestro Samael, van por la calle vendiendo globos, maestros trascendidos, vendiendo globos. Pero ¿por qué está así? Le decían al maestro. Está esperando el momento para hacer su misión. Todavía no le toca. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar con el tercer logo en el aspecto psicológico. ¿Sí? Porque tenemos que ser como el sol. O sea, el sol es sacrificio. ¿Sí? Entonces, trabajar con el tercer logo en lo físico es trabajar con la energía sexual, ¿sí? Transmutar nuestras secreciones glandulares para crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Tenemos que tomar en cuenta algo. Tenemos que sacrificar la autoconsideración. Lo que yo hice ahorita, a lo mejor es un ebotote, ¿no?, de autoconsideración. Yo hice eso, cuando me hicieron eso, cuando yo no les hice nada. Dijeron eso de mí cuando yo no hablé de ellos. ¿Sí? Eso es la autoconsideración. ¿Sí? Pero, y no hay pero que valga, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa fuerza para no autoconsiderarnos, porque la autoconsideración es odio a los demás. Siempre que alguien se autoconsidera, es odio a los demás. Y hay algo, mucho de crueldad dentro de uno al sentir ese odio hacia los demás. Es una ley. No, es que me hicieron eso y yo no les hice nada. ¿Por qué estoy así si no le he hecho daño a nadie? Repartí 10,000 volantes y nomás vinieron 4. Hasta en eso entra la autoconsideración. Puse una manta allá en el teatro, otra manta en aquel deportivo y no vino nadie. Como instructores a veces nos autoconsideramos de esa manera. ¿Sí? La autoconsideración es odio a los demás. Y sobre todo las mujeres, que creo que se lamentan más que los varones. Los varones nos lamentamos, pero yo he observado que las mujeres se autolamentan, se autoconsideran más. ¿Sí? No significa que sea más de ellas lo que tienen ellas que el varón. A lo mejor el varón los desfoga de otra forma, ¿no? La actividad del trabajo, un deporte, el que sale fuera de su casa y se desahoga de otra manera, ¿no? Pero sí, siempre que nos autoconsideramos es porque traemos un odio adentro y hay que analizarlo. De hecho, el Cristo fue lo que hizo, ¿sí? El Cristo vino a representar cómo se crucifica el espíritu en la materia. ¿Para qué? Para buscar redimir, buscar salvar, buscar despertar esa conciencia, ¿sí? El Cristo dentro de nosotros se crucifica de instante en instante, de momento en momento, ¿sí? El sacrificio es como vamos a vencer la ley de entropía. Si no hay sacrificio, no se va a vencer esa ley de entropía. El sacrificio es una transmutación de fuerzas, ¿sí? El sacrificio es una transmutación de fuerzas. Hay un discípulo del maestro que le dijeron internamente, y en la iglesia gnóstica, si mal no recuerdo, en Astral, le dijeron: toda tu vida va a estar cargada de dolor moral.
todos los procesos que iba a vivir van a estar cargados de dolor moral. Como buen vencedor de la mente, como alguien que trasciende la mente, se la pasaba siempre bromeando, siempre riéndose. Era raro no oírlo, no verlo una vez y que no soltara sus carcajadas, porque adoptó una especie de actitud budista, de decir, pues si ya me dijeron arriba que voy a estar fregado toda la vida, ya me dijeron arriba que voy a estar fregado toda la vida con dolores morales, pues ya tomo las cosas pues, a la ligera, donde todo es ilusión, todo pasa. Como los budistas se ríen de todo, porque todo es ilusión, todo pasa, ¿sí? Y tenemos que aprender esa capacidad de morir y de morir. ¿Por qué? Porque va a ser un dolor interno, sacrificio, propiamente dicho, no es la palabra dolor. De hecho, el sacrificio es dolor, porque si no hay dolor, entonces no es sacrificio. Es una ley, o sea, si no hay dolor, no es sacrificio. Y el sacrificio es una transmutación de fuerzas. ¿Y eso qué significa? Que a través del dolor es como se van a trascender muchas situaciones internas y muchas situaciones de la vida también. Por ejemplo, se les ha hablado que cuando viene la muerte uno ve una visión retrospectiva. Uno ve una visión retrospectiva, ve todos sus sucesos. Sí, como una película que se recoge el carrete de la película y hasta que éramos niños. Me acaba de decir un señor en Cholula, en el otro grupo que tenemos allá, que él lo asaltaron y le apuntaron con la pistola. Y que en ese momento vio su vida en forma retrospectiva. Dice, hasta que vi a mi mamá cargándome en brazos de bebé. O sea, no crean que se ve una película tal cual es. No, se ven los estados psicológicos de cada cuadro de esa película. Se ven todas las amarguras, todos los dolores, las situaciones difíciles por las que pasas. Qué bueno fuera ver una película que diga uno, ni es mía, pero no, tú la revives y vas sintiendo, ¿no? Si el marido te dejó, sientes en ese cuadro, así en un chispazo, cientos de emociones. Se recapitula otra vez los estados psicológicos que se tuvieron y los estados emocionales, porque son los mismos yoes que tenemos dentro que van a tomar forma en la siguiente existencia. Entonces no crean que se ven como si fuera una revista, ¿no? Se ven cuadros, sí, pero son emociones que tú vas a recorrer. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien trasciende, despierta conciencia y le muestran vidas pasadas? Pues le muestran los dolores de sus vidas pasadas. Y ahí de que dicen, ¿y por qué mi padre no me hace ver mis vidas pasadas? Porque te mueres, o te mueres de la tristeza, o te mueres del dolor. O sea, no tenemos esa capacidad todavía para ser indiferentes a nuestro propio dolor. Y ahí es cuando tenemos que ser estoicos, o sea, que no nos afecte el dolor. Esa fue una corriente de Grecia, iniciada por un filósofo estoicos, que pregonaba una filosofía de ser indiferentes al dolor. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a hacer algo, tenemos que sacrificar el dolor. ¿Sí? Hay que sacrificar el dolor. ¿Sí? Hay que ser inmunes, indiferentes. Si estamos aquí es por algún proceso, ¿sí?, que el Padre nos puso aquí. Y hay un trabajo interno que tenemos que hacer en lo psicológico con el tercer logos y en el físico con el Espíritu Santo, que es la energía sexual. Y es la única forma que nos va a sacar de la entropía. Y créanme que se siente, a veces estás en conflicto mental, queriendo eliminar ese pensamiento y sientes que te bombardea. Te puedes pasar desde las 4 de la mañana hasta las 6, 2 horas que son un infierno y tu mente es un infierno. Transmutas tu energía sexual, te recuestas a meditar
y puedes llegar a sentir cómo el cerebro te vibra de cómo el tercer logos está trabajando, canalizando esa energía sublimada, ¿sí? Para trascender esos estados mentales. Por eso es que el tercer logos es la salida. El tercer logos es la fe legítima, dice el maestro. Porque cuando trabajamos con el tercer logos en lo psicológico y en lo físico, es entonces que vienen vivencias internas. Han habido instructores, gentes que se pasan 10, 15 años, pero que jamás trabajaron con el tercer logos. Entonces nada más perdieron el tiempo. Los maestros lo veían como cualquier carbón apagado que va caminando por afuera, por la calle. Así estuviera dando conferencias, así estuviera asistiendo a la gnosis, si no trabajaba el tercer logo es un carbón apagado como los que les mencioné al principio. Y de ahí que los maestros nunca le dieron una experiencia, nunca un desdoblamiento astral, nunca un diálogo con Samael, ¿sí? Solamente cuando trabajemos con ese tercer logos vamos a poder avanzar, vencer la ley de entropía, ¿sí? Traten de llegar temprano, ¿sí? Porque van a ser 40 minutos de conferencia para 50 minutos de meditación. Llegamos temprano. ¿Sí? No todos llegaron temprano. Sí, para tratar de que sea más provechoso esto, ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay pregunta?